Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia y yo soy terapeuta de vidas pasadas. Hoy vine a contarles una historia hermosísima, una historia de esperanzas, una historia que nos llena el alma. Es sobre el caso de una paciente que me dio permiso para que pudiera contarlo, sin decir el nombre, vamos a llamarla señora X. Esta señora X vino muy angustiada porque se sentía muy sola, padecía mucho la soledad. No encontraba una pareja estable, cuando tenía parejas inmediatamente se rompían. No encontraba a alguien que la comprendiera, que la entendiera, y no sabía qué le sucedía. Y estaba muy angustiada y ella quería saber qué podía hacer, qué le había sucedido para tener ese patrón repetitivo de las parejas que la abandonaban. Bueno, esta mujer se relajó, la señora X se tranquilizó, hicimos la regresión como la hago comúnmente, con la persona relajada, tranquila, y comenzó su viaje maravilloso a sus vidas anteriores. Cuando queremos buscar el origen de un síntoma, un problema que se suscita en esta vida, vamos a pedir llegar al origen, que el alma nos muestre el origen de esa situación, o de ese conflicto, o de ese síntoma que estamos teniendo. Bueno, la señora X fue en una de sus vidas a uno de los orígenes, porque a veces no está solamente en una vida, a veces está en varias, porque se va repitiendo, porque el patrón se repite hasta que no se encuentre realmente la relación entre lo que sucedió y lo que sucede ahora. Entonces, esta señora, en su momento de relajación, con su conciencia expandida, llegó a un lugar, siendo un hombre en la Edad Media, donde era muy cruel con las mujeres, las abandonaba, las maltrataba, les pegaba, no le importaba absolutamente nada. Y era muy cabeza dura, no le gustaba hacerle caso a nadie, él quería mandarse solo. Fue muy déspota en esa vida y fue muy dañino con las mujeres. Fuimos a otra vida, su alma nos llevó a otra vida, y en esa vida vimos que había sido una mujer también, pero que era una mujer muy orgullosa, muy severa con los demás, era muy rígida, esa sería la palabra, con todos los demás, y entonces era como que no permitía que los demás se equivocaran. Entonces estaba con familia, era una persona que tenía familia, pero era muy tirana con todos sus parientes, con sus hijos, sobre todo con su pareja, con su marido. Que el pobre era un hombre muy trabajador, pero ella era muy dañina con él. Cuando esta persona desencarna, le jura que lo va a encontrar para volverse a reunir con él y que le devuelva todo el trabajo que había hecho ella con él. Es decir, que le devuelva todo el amor que ella le había dado, que le devuelva todo su sacrificio, según decía ella, que había tenido con él. Y entonces hizo esa promesa: te voy a encontrar y me vas a devolver todo lo que es mío, todo lo que me quitaste. Supuestamente como si el hombre le hubiera quitado paz o como que si le hubiera quitado amor. Y en realidad era el amor que ella no daba. En definitiva, cuando hacemos la comparativa siempre entre lo que pasó, cómo eso nos afecta hoy, ella se dio cuenta que en esas vidas había sido muy dañina, no había valorado el amor y había prometido que iba a encontrar a esa persona
Y como en esta vida no la encontró, y en las otras vidas tampoco, indudablemente, todavía seguía pendiente esa promesa de te voy a encontrar y me vas a devolver lo que es mío. Entonces, como no lo encontraba, y en esta vida no lo encontraba, porque todavía él no había aparecido. Es más, cuando hacemos la relajación, y cuando nosotros a veces en las preguntas decimos, fíjate si hay algo de esa persona que te hace acordar a alguien que de la actualidad, ¿no? Porque las almas se van repitiendo, ella le dio la sensación de que podía ser un cuñado, el marido de una hermana. Entonces, acá vemos perfectamente que esa mujer había sido, perdón, lo digo porque ella había fallecido. En esta vida esa mujer tenía pendiente todavía esa promesa. Todavía iba a seguir buscando a alguien que ya no estaba y que a su vez no le había pertenecido. Es decir, en esta vida nadie pertenece a nadie, indudable, pero quiero decir, en la relación como pareja no era suya, no era su pareja. No pudo cumplir esa promesa estaba latente, todavía existía. Recuerden que cuando un alma vive un trauma o vive una situación, hace una promesa, hace un juramento, hace una maldición, sigue vigente hasta que no se anula, ¿no? Y el alma sigue viviendo la misma situación hasta que nos encuentra el origen y nos desenganchamos, por decirlo de alguna manera, para que sea fácil de comprender. ¿Qué sucedió? En definitiva, tuvimos que romper esa promesa para que ella estuviera en paz. Y se dio cuenta que en esta vida estaba viviendo todo ese trauma de lo que había hecho en otras vidas anteriores. Es muy sencillo cuando nosotros que hacemos una regresión como pacientes somos víctimas, porque nos damos cuenta del daño que nos hicieron y por qué ahora sufrimos esos daños. Pero es mucho más difícil vernos a nosotros como victimarios en otras vidas. Y entonces en esta vida estamos padeciendo eso. Acá se conformaron un montón de cosas. Estoy haciendo un resumen muy escueto. Fueron 2 horas y cuarto de regresiones de esa sesión. Y lo único que quiero contarles en esta historia es que esta persona se dio cuenta de que era ella la responsable de no encontrar una pareja. Ponía demasiados límites ella, tenía muchísimos miedos, sobre todo miedo a ser abandonada, y eso hacía que esa energía no permitiera que entrara a su vida, que aceptara todo lo hermoso que tenía el universo para ella. Pasó un tiempo y la señora X me dio su devolución alrededor del mes de haber hecho la regresión, diciéndome que estaba conociendo a alguien, que estaba muy feliz y que su vida había cambiado porque se había dado cuenta de un montón de cosas que no había reparado, digamos, antes de hacer la regresión. Esta es la historia que les cuento. Es muy importante ir hacia atrás y sin miedo. Ella vino con mucho miedo y sin embargo se fue feliz porque pudo cortar ese miedo, pudo desengancharse de ese bloqueo y ahora está teniendo su relación en paz. Los invito a que ustedes también prueben la regresión y sepan que es maravilloso y es una técnica muy sanadora. Hasta la próxima.